Buenos días con todos. Hoy, 13 de enero, tenemos una clase especial para hoy. ¿Qué tal a todos los que están saludando por el chat? Yanela, Carlos, Yameli. Vamos a conversar un poco acerca del curso de literatura. ¿Qué tal, Yamilet, Abraham? Buenos días a todos ustedes. Qué bueno, qué bueno. Gracias por la gentileza. Les cuento un poco lo que tenemos para hoy. ¿Listo? Nuestra meta, nuestra misión para hoy precisamente tiene que ver con un capítulo importante del curso de literatura. Vamos a plantear algunas cosas como para que esto sea claro. ¿Listo? Punto número 1. Buenos días con todos. Buenos días. Vamos a trabajar nosotros usando un poquito de pizarra, un poquito de diapositiva y también vamos a tratar de aclarar todas sus dudas. Por eso yo te suplicaría, te rogaría, eso sí, el chat lo utilices para consultas. Yo te soy franco, yo vivo leyendo el chat, tengo el chat aquí enfrente. Ante todas tus inquietudes yo las voy a leer, voy a tratar de explicarlas. Por eso usemos el chat para consultas, ¿te parece? Para que no se nos vaya a pasar, vaya a poner una pregunta y después no puede explicarla, no la lea. Así que ya sabes, te espero. Ahora sí. Bueno, te cuento entonces lo que tenemos que trabajar. Me presento, si no nos conocemos, me llamo Luis Daniel Marino y conmigo vamos a trabajar el área de literatura. Si hablamos nosotros acerca de literatura, lo primero que tenemos que saber es que esta literatura comprende varias líneas de tiempo. Por ejemplo, en el curso para un examen de admisión, tú tienes que saber literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y literatura peruana. Hoy vamos a tener como interés hablar una parte de la literatura universal. Nuestra motivación, nuestra meta el día de hoy comprende trabajar sobre todo un pequeño aspecto de literatura universal. Quiero que recordemos algo, no olvides apagar tu micrófono, por favor. Quiero que recordemos algo, escúchame. Si nosotros hablamos acerca de literatura universal, planteamos algunas características primero. Si nosotros nos basamos en literatura universal, lo primero que quiero recordar es que la literatura universal está basada en las 4 edades de la historia. ¿Qué significa esto? Que la literatura universal, así como la historia universal, la vamos a partir en 4 etapas, en 4 edades. Por ejemplo, una primera edad es aquella que vamos a denominar Edad Antigua. Con la Edad Antigua vamos a ver todo lo que es mitología. Con la Edad Antigua vamos a hablar de Grecia, vamos a hablar de Roma. Una segunda edad la vamos a considerar la Edad Media. Precisamente con la Edad Media vamos a hablar de literatura medieval. Vamos a hablar de autores medievales. La tercera edad de la historia es la Edad Moderna. Acá vamos a hablar de corrientes literarias y otros momentos. Y el último momento de la literatura peruana se va a denominar precisamente la edad contemporánea, de la literatura universal, perdón. A ver, solo para ubicarte un poquito en los siglos. Cuando hablamos de edad antigua, no vamos a tener fecha de inicio, pero sí fecha final. Siglo V. Si hablamos de edad media, esta va del siglo V al siglo XV. Si hablamos de edad moderna, esta va del siglo XV al siglo XVIII. Y la edad contemporánea es del siglo XVIII hasta nuestros días. ¿Estamos bien? Estas se podría decir que son las etapas de la literatura universal. En cada una de estas literaturas vamos a tener autores, vamos a tener representantes. Yo hoy quiero que nos basemos en la Edad Media. Quiero que veamos un pequeño episodio de literatura medieval. Para empezar, vamos a recordar un poquito cómo era la Edad Media. Si nosotros hablamos acerca de la Edad Media, lo primero que quiero que recordemos, es un capítulo importante para el examen de admisión, es que esta Edad Media comienza precisamente con el siglo V, con un suceso que se denomina la caída de Roma occidental. ¿Qué significa esto? Hacia el siglo V, vamos a tratar, no, el neoclasicismo es edad moderna. El neoclasicismo aparece en el siglo XVII y XVIII, Carlos. Bueno, te decía, hacia el siglo V vamos a tener que el Imperio Romano de Occidente se quiebra.
debido a las invasiones bárbaras, debido a las invasiones precisamente de diversos pueblos, esto que era Roma en el siglo V, año 476 después de Cristo, se va a quebrar. Y cuando esto se quiebra, precisamente nace la Edad Media. Y esta Edad Media se va a prolongar hasta el siglo XV. Y el siglo XV va a ser precisamente conocido por la caída de Roma Oriental. ¿Qué cosa sucede acá? En la caída de Roma Oriental vamos a tener el año de 1453. Y en el año de 1453 vamos a tener la toma de Constantinopla por los musulmanes, y es precisamente aquí en que se cierra la Edad Media. Esta Edad Media la vamos a partir en dos momentos. Esta Edad Media va a partirse en realidad en dos etapas. Esta Edad Media nosotros la vamos a considerar como una Alta Edad Media, así le vas a llamar, una Alta Edad Media. Esta Alta Edad Media precisamente es aquella que va desde el siglo V hasta el siglo XII aproximadamente, y una Baja Edad Media, que es, depende de los Países Bajos, por eso el nombre, una Baja Edad Media que va del siglo XII al siglo XV. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Ahora, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Hoy yo quiero empezar hablando de un siglo en específico. Este siglo se denomina siglo XIV, y es en esta etapa donde aparece un autor importantísimo. El material de esta semana nos pide que trabajemos acerca de uno de los genios de la literatura universal, Dante Alighieri. Debemos hablar de Dante Alighieri y de la Divina Comedia. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro primer punto. ¿Ya está? Hablemos un poquito acerca de la Edad Media. ¿Qué significa esto? Te cuento, tómale un pantallazo si lo crees pertinente y ya está. Ya eso lo manejas tú a tu criterio, si le tomas pantallazo, ¿listo? Igual yo voy a tratar de mandarte las fotos también. Lo bueno es que la clase está quedando grabada. Escúchame. Si nosotros hablamos acerca de la Edad Media, ahora sí empezamos el recorrido. Ya te ubicaste más o menos en la historia. Vamos a ver. Mira, si hablamos nosotros de literatura medieval, esto va más o menos así. Háblame de la Edad Media. Lo primero que tengo que considerar acerca de la Edad Media es cómo nace. Esta Edad Media, como viene pues desde la antigüedad, esta Edad Media inicia hacia el siglo V con la caída de Roma, y al caer Roma de Occidente hay un idioma y una lengua que sigue vigente en la Edad Media. Esta lengua se va a llamar latín. El latín sigue vigente en la Edad Media. Si hablamos nosotros del latín, un detalle rápido, el latín es la lengua de Roma, y este latín que se habla precisamente en la Edad Media se va a llamar latín vulgar. En la Edad Media se va a hablar precisamente el latín vulgar. Si hablamos nosotros del latín vulgar, este latín va a ser la herramienta para manifestar la filosofía y la religión. ¿Qué significa? Si te preguntan cuál era la lengua de la cultura, cuál era la lengua del conocimiento en la Edad Media, la respuesta es el latín. Ahora, el latín vulgar se va a expandir por toda Europa, y del latín vulgar van a nacer diversas lenguas. Del latín vulgar nace precisamente un conjunto de lenguas en la Edad Media. ¿Cómo se les llama a las lenguas que provienen del latín vulgar? A las lenguas que precisamente provienen del latín vulgar las vamos a llamar lenguas romances. También se llaman lenguas neorromanas. También se llaman lenguas vulgares. Entonces, la Edad Media va a tener como característica, claro, a las lenguas romances, lenguas neorromanas o lenguas vulgares. Y dentro de estas lenguas romances, por ejemplo, tenemos el italiano.
Dentro de estas lenguas romances tenemos el castellano. Dentro de estas lenguas romances tenemos el francés, el portugués, y tenemos otras que no se usan mucho también, como el toscano, tenemos el leonés, tenemos el provenzal, tenemos el romanche, tenemos el rumano, ahí están, etcétera, etcétera, etcétera. Si te vas a España, por ejemplo, tienes el catalán. Estas que están acá, se podría decir que son lenguas hermanas, ¿correcto? Estas son lenguas hermanas. ¿Por qué? Porque estas lenguas provienen de una sola raíz, el latín vulgar. Ahora, de estas lenguas romances me interesa algo. Una vez que se establece la aparición de las lenguas romances, es que va naciendo la literatura. Acá teníamos filosofía y religión. Acá van a ser formalmente la literatura. Entonces, es acá que en lengua romance van a aparecer las literaturas nacionales. ¿Qué significa esto? Te lo explico. Como los reinos medievales se van a definir por sus lenguas, cada reino tiene su lengua, entonces la lengua es una forma de identidad. Y es aquí precisamente que las literaturas nacionales van a expresarse cada una en su lengua. Esto es en el siglo XI, siglo XII, o sea, entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Y es acá que en estas literaturas nacionales vamos a tener dos poetas importantes. Son dos géneros que nacen en esta época. Primero vamos a tener el género épico. Te acordarás que el género épico es el género de batallas. Te acordarás que el género épico es el género de luchas. Y luego vamos a tener el género lírico. Te acordarás que el género lírico es el género sentimental, el género subjetivo. Si hablamos nosotros del género épico, el primer poeta que nace en la Edad Media se va a llamar juglar. ¿Qué cosa es un juglar? Un juglar es un poeta oral. Un juglar es un poeta anónimo. Un juglar es un poeta popular. Un juglar es un poeta que va de pueblo en pueblo. El juglar es aquel que entona el cantar de gesta, como el cantar del Mío Cid, como el cantar de Roldán, el origen de los reinos medievales, exacto, como el Mío Cid, el cantar de Roldán, Mío Cid, Nibelungos, que te cuentan el origen de los reinos medievales. Esto es el género épico. Y luego nace el género lírico, y con el género lírico, en Francia sobre todo, nace el trovador. ¿Qué cosa es el trovador? El trovador nace al sur de Francia y el trovador representa lo que se conoce como la lírica amorosa. La lírica amorosa. Así nace la literatura en la Edad Media. Entonces, primero tenemos un latín. Del latín nacen las lenguas romances, las lenguas vulgares, ¿correcto? Estas lenguas romances son aquellas que van a dar origen a las literaturas nacionales. Y es acá que aparece el épico y el lírico. No, Homero no es un juglar. Personas destacadas, no hay ninguna persona. En esta época no hay autores, Dana. Esta es una época anónima todavía, ¿sí? Estamos contándote la historia poco a poco. Ya vamos a llegar a los autores. Estoy haciendo el contexto nada más para empezar. ¿Listo? Homero pertenece al siglo IX a.C. Homero era un aedo. La palabra para Homero es aedo. Acá estamos hablando de juglar como un poeta medieval. ¿Ya está? Ahora sí. Un detalle importante. Una vez, el aedo es un poeta griego. En Grecia se le llamaba aedo y en la Edad Media se le llama juglar. Es un poeta oral también. Sí, depende de la cultura. En el Perú se le llamaba jarabicu, por ejemplo. Ahora, un detalle. Una vez que tenemos esto, ¿correcto? Una vez que tenemos esto, las literaturas nacionales, ya recién va naciendo la literatura culta, con autores, con obras. Sigue la línea de tiempo, entonces. ¿Cuál es el siglo que tengo que estudiar? Estamos haciendo el marco de la Edad Media. ¿Cuál es el siglo que tenemos que estudiar? El siglo XIV. O sea, de casi toda la Edad Media, a mí me interesa más que nada el siglo XIV. ¿Y por qué el siglo XIV? Porque en el siglo XIV nace formalmente una tendencia llamada humanismo. ¿Y qué cosa es el humanismo?
El humanismo significa el hombre por sí solo puede llegar a Dios. ¿Qué significa eso? El hombre no necesita de la iglesia. Ese era el humanismo. Y en esta filosofía humanista, vamos a ponerlo por acá para que no lo olvides, el hombre por sí solo, o sea, per se, el hombre por sí solo, dice el humanismo, puede llegar a Dios, puede llegar a Dios. Dicho de otro modo, no necesitas del Papa, no necesitas de los sacramentos, no necesitas de los mandamientos. ¿Qué significa esto? Que obviamente aquí nosotros vamos a tener al hombre diferente, destacado. ¿Qué dice? ¿Por qué el inglés no entra en el latín si es que también tiene? Ya, lo que pasa es que el inglés pertenece a otra familia lingüística. El inglés, el alemán, son lenguas que vienen de otras ramas. ¿Por qué el inglés tiene algunas palabras en latín? Porque en algún momento el inglés y el francés se unieron, sobre todo en la época nórdica, sajona e Inglaterra, pero el inglés pertenece a otra familia. Es como decir el quechua no tiene nada que ver con el español. El quechua pertenece a otra familia, aunque hoy en día el quechua tiene palabras en español. ¿Te das cuenta? El portugués sí está acá. Acá está el portugués, el francés, son lenguas hermanas. El inglés no es familia, el inglés es el vecino, para que te hagas una idea, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver entonces. Te decía, en esta etapa, en el humanismo, el hombre por sí solo puede llegar a Dios. Y es acá que vamos a tener a tres escritores importantes. Acá comenzamos los escritores. Claro, cada lengua tiene sus raíces. Imagino que en el curso de lengua lo vas a ver. Y todas pueden ir retrocediendo hasta una lengua muy, muy antigua como el sánscrito, por ejemplo, ¿no? Bueno, te decía, si hablamos nosotros acerca del humanismo, en esta etapa vamos a tener tres autores importantes. Acá ya mencionamos autores. El primero de la lista se va a llamar así, Dante Alighieri. Este es el autor que nos toca trabajar el día de hoy. Yo lo que estoy haciendo es un contexto para llegar a Dante. Lo que yo estoy haciendo ahorita es un contexto para entrar a Dante. A Dante Alighieri lo vamos a ver con la comedia o la Divina Comedia. ¿Estamos bien? Perfecto. Sobre él vamos a hablar en breve. Descuida. El segundo que está en esta lista, contexto también de Dante, se va a llamar Francesco Petrarca. Francesco Petrarca. Si hablamos nosotros acerca de Francesco Petrarca, acá vamos a tener la poesía, el cancionero. Este de acá es un poemario dedicado a Laura. Y el tercero también que aparece en esta época se llama Giovanni Boccaccio. Y estos son los autores de la Edad Media que vamos a mencionar para la clase de hoy. Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, el autor del Decameron. Un detalle importante, esto es literatura universal. ¿Qué significa? Que nosotros también vamos a tener literatura española. Literatura española va a ser una línea distinta. Cuando hablemos de España, ahí vamos a hablar del Mío Cid, vamos a hablar de Jorge Manrique. En literatura universal, los autores que me interesan son Dante, Petrarca y Boccaccio. Entonces, vamos resumiendo, solo estoy empezando la clase, nada más. Vamos a ver, si hablamos nosotros de la Edad Media, sígueme. Sí. Virgilio es un poeta romano del siglo I a.C. Virgilio es romano, no es medieval. Vamos a ver, te cuento más o menos cómo va el asunto. En el siglo V, después de Cristo, claro, eso es con Dante. En el siglo V después de Cristo, vamos a tener el origen de la Edad Media, con la caída de Roma occidental. ¿Listo? Si hablamos nosotros del siglo V, el latín en la Edad Media, latín vulgar, se convierte en la lengua de filosofía y religión. Y obviamente que todavía existen libros en latín, claro que sí. El latín se estudia, pero es como una lengua histórica, ya no es que tenga hablantes vivos hoy en día. ¿Listo? Ahora, una vez que el latín se establece como la lengua de filosofía y religión, avanzamos en el tiempo y llegamos al siglo XI y XII. Y en el siglo XI y XII van a nacer ya formalmente las lenguas romances, las lenguas vulgares, las lenguas románicas, y es acá que tenemos el italiano, el castellano, el francés, el toscano, el provenzal, el rumano, el catalán. Por ejemplo, la Divina Comedia originalmente está escrita en toscano.
Ahora, y en este 11-12 nacen lo que se conocen como literaturas nacionales. Dos géneros fundamentales, el género épico y el género lírico. El poeta épico que nace entre el siglo XI y XII se llama juglar. El juglar es un poeta oral que va de pueblo en pueblo cantando historias. El juglar es anónimo. El juglar entona los cantares de gesta. Y el trovador nace al sur de Francia, renovando la lírica amorosa. Luego, con el tiempo, llegamos al siglo XIV. Y cuando llegamos al siglo XIV, formalmente nace el humanismo. ¿Y qué cosa es el humanismo? El hombre, por sí solo, puede llegar a Dios. ¿Qué significa esto? Que el hombre no necesita ¿de quién? De la iglesia. Y si el hombre no necesita de la iglesia, significa que el hombre va a tener intelectualidad, formación. Y es acá que aparecen tres autores importantes: Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. La Divina Comedia, el Cancionero y el Decameron. Y ese es todo el panorama de la Edad Media. Recuerda que la Edad Media muere en el siglo V. Aquí tenemos entonces nosotros la línea de tiempo de la Edad Media. Ahora sí, una vez que la planteamos por acá para que quede clara, vamos a explicarla de otra manera. Vamos, descuida que también yo hago pizarra, pero también trabajamos diapositivas, no te preocupes. Estas diapositivas también siempre te las hago llegar, descuida. Si hablamos nosotros acerca de literatura medieval, aquí está un resumen de lo que está en la pizarra, como para que lo entiendas mejor. Dijimos, la Edad Media va del siglo V al siglo XV, ¿cierto? Está claro esto. Una de las primeras lenguas, sí, no hay problema, bueno, lo envío a coordinación para que ellos se lo hagan llegar al grupo. Una de las primeras lenguas que se habla en la Edad Media es el latín. Si hablamos nosotros acerca del latín, aquí nosotros tenemos que el latín es la lengua de la filosofía y de la religión. El latín es precisamente la lengua que tiene a Dios como el centro de todo. Y de este latín nacerían las lenguas romances. Aparece el juglar como poeta épico y el trovador como poeta lírico entre el siglo XI y XII. Y en la Baja Edad Media tenemos el humanismo. Y acá tenemos a Dante, Petrarca y Boccaccio. Este es el panorama, esta es la línea de tiempo. Esto es lo que tenemos en la pizarra, es exactamente lo mismo, no te preocupes. Ahora, si hablamos nosotros precisamente de la Edad Media, vamos a recordar algo más. En esta Edad Media lo que me interesa es el siglo XIV. Como dijimos, el humanismo significa el hombre por sí solo puede llegar a Dios. El hombre no necesita ¿de quién? De la iglesia. Y es aquí que el Papa se llamaba Bonifacio VIII. Bonifacio VIII va a ser un Papa que va a tener muchos conflictos, muchos escándalos políticos. Era un Papa que necesitaba y deseaba mucho el poder. Y por culpa de Bonifacio VIII en Italia se va a armar una guerra. Los güelfos contra los gibelinos, los fanáticos del Papa contra los fanáticos del emperador. Es precisamente en este siglo XIV en que nace un grupo que se va a llamar la Escuela de Boloña. ¿Qué cosa es la Escuela de Boloña? Te cuento. La Escuela de Boloña es un grupo de escritores en el siglo XIV que van a estar en la Universidad de Boloña. Recuerda que la Universidad de Boloña es la primera universidad a nivel mundial. Y es aquí que nace, primero, la oposición al Papa. Estamos en contra del Papa. Segundo, la admiración por los clásicos. Acuérdate que la Iglesia decía que leer griegos o leer romanos era pecado. Y Dante acaba de manifestar que admira a Virgilio, como bien lo mencionaste hace un rato, y Virgilio era un romano. O sea, no me importa, yo admiro a los clásicos. Es acá que vamos a revalorar a la mujer. A la mujer la vamos a revalorar de tal manera que la vamos a llamar Donna Angelicata. ¿Qué cosa es una Donna Angelicata? La Donna Angelicata es la mujer angelical. La Donna Angelicata es la mujer que tiene el alma hermosa. La Donna Angelicata precisamente es aquella mujer de la que te enamoras de su alma. El hombre por primera vez se idealiza y exalta a la mujer. Antes no existía esto. Claro, a esto le vamos a llamar el dulce estilo nuevo, claro que sí. Antes la mujer era víctima pues del terrible machismo medieval. Por primera vez el poeta contempla a la mujer, admira a la mujer
y exalta a la mujer. Y al poeta también lo vamos a revalorar. ¿Cómo vamos a revalorar al poeta? Al poeta lo vamos a revalorar matriculándolo en la universidad. El poeta va a ir a la universidad, el poeta ahora es el sabio, el poeta es el erudito, el poeta es el hombre culto, y entonces el poeta va a aprender las 7 artes liberales. ¿Qué son las 7 artes liberales? El trivium y el quadrivium. Los 7 cursos básicos para la erudición y para la poesía. Para ser poeta tienes que saber aritmética, para ser poeta tienes que saber geometría, tienes que saber astronomía, música, retórica, dialéctica y obviamente gramática. El poeta se mete en todas las áreas. Y estos humanistas precisamente son Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Hasta acá estamos haciendo el contexto, estamos haciendo el marco, estamos ubicándonos. Ahora sí, ya estamos preparados para empezar. ¿Listo? A ver, voy a borrar esto, ¿sí? Ya está. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. A ver, te cuento. Hablemos un poco acerca de Dante Alighieri y de la época, como para que no nos vaya a quedar duda. Te cuento. ¿Cómo funciona esto? Mira. Empezamos así. Si hablamos nosotros del siglo XIV, precisamente este siglo XIV, si hablamos nosotros de esta época, a esto le vamos a llamar humanismo. Y ya dijimos que el humanismo tiene que ver con que el hombre por sí solo puede llegar a Dios, ¿cierto? En esta época vamos a tener precisamente un grupo llamado así, la escuela de Bolonia. Y en esta escuela de Bolonia vamos a tener a lo que se conoce como la primera universidad. ¿No se escucha bien cuando me voy a la pizarra? Ya, entonces hablaré más fuerte o trataré de no hablar en la pizarra. Te decía, cuando hablábamos nosotros de la escuela de Bolonia, precisamente en esta escuela de Bolonia vamos a tener la primera universidad. Ahora sí, ya le subí la intensidad al micro. Bueno, te decía, en esta escuela de Bolonia vamos a tener a la primera universidad a nivel mundial, y es aquí que aparece el primer grupo importante, lo que vamos a llamar nosotros el dulce estilo nuevo. ¿Qué cosa es el dulce estilo nuevo? Te cuento. El dulce estilo nuevo o el dulce estilo nuevo, ya le subí bastante la intensidad, ¿no? Ya está. Sí, dulce estilo nuevo, va a tener unas características básicas. ¿Cuáles son estas características? Graba para que no olvides. A ver, te decía, el dulce estilo nuevo se caracteriza precisamente porque, primero, aquellos que estaban prohibidos, yo los voy a admirar. Aquellos que eran pecado, por ejemplo, porque eran paganos, yo los voy a admirar. Voy a tener una profunda admiración por los clásicos. Los griegos y los romanos estaban prohibidos, yo los admiro. ¿Estamos bien? A Grecia y a Roma. Segundo, voy a oponerme al Papa. ¿Por qué? Porque el Papa no me representa en esta época. El Papa incurre en corrupción, en crisis internas. Entonces vamos a tener una profunda oposición al Papa. Por eso esta literatura es antipapa. Ya está. Y siguiente, en esta época vamos a revalorar a 2 personajes marginados. ¿A quiénes vamos a revalorar? Primero voy a revalorar al poeta. ¿Y cómo revaloro al poeta? Ya lo dijimos hace un momento, mándalo a la universidad. Al poeta lo mandas a la universidad y haz que estudie las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium. Dicho de otro modo, el poeta es el sabio, el poeta es el erudito. Y la mujer, pobre mujer, que en la Edad Media sufría víctima del machismo, ahora la vamos a exaltar tanto que la vamos a llamar Donna Angelicata. La Donna Angelicata es la mujer angelical. La Donna Angelicata precisamente es aquella mujer que tiene el alma hermosa.
Una Donna Angelicata es una mujer de la que te enamoras del alma, no del cuerpo. Y precisamente la Donna Angelicata es aquella mujer que te hace perfecto, que te lleva a Dios, que te vuelve santo. Entonces, por primera vez el hombre va a admirar a la mujer, lo que se conoce como la musa, aquella persona a la que idealizas. Eso precisamente va a nacer en esta época. ¿Estamos bien? Ahora, es aquí precisamente en que vamos a tener a un autor importante, el que nos interesa trabajar el día de hoy. Ahí te va. El primer autor importante, aquel que nos interesa trabajar el día de hoy, se llama precisamente Dante. Dante Alighieri. Ahí lo tenemos. ¿Qué debemos saber acerca de Dante Alighieri? Te cuento. Dante Alighieri va a ser el más destacado, el de la Divina Comedia. Dante Alighieri va a ser humanista que nació en Florencia. Dante Alighieri idealizó a una mujer. A la mujer que va a idealizar, que va a soñar Dante Alighieri, se va a llamar Beatrice. Beatrice Folco Portinari o Beatriz de Portinari. Te cuento el chisme. Dante Alighieri nació en Florencia. Dante Alighieri nació en Florencia y a los 9 años conoció a Beatriz. Dante te cuenta que él y Beatriz tienen casi la misma edad. Él estaba saliendo de los 9 cuando Beatriz entraba a los 9. Y Dante Alighieri idealizaba a Beatriz de Portinari, le exaltaba. Dante Alighieri se fue a estudiar a Bolonia. Y cuando Dante Alighieri volvió, la volvió a encontrar. Y cuando Dante Alighieri la volvió a encontrar, obviamente ya se convirtió en su musa. Beatrice, en los versos de Dante, aparece con el nombre de Bice. Dante escribía poemas para Bice y los publicaba en un periódico mural, en un mural en Florencia. Y Dante, poeta florentino, Dante en Florencia escribía tanto para Bice y era una novedad hablar tanto de una mujer que todo el mundo le preguntaba, oye Dante, ¿quién es Bice? ¿Quién es Bice? Y él, no, yo no te digo, ¿quién es Bice? Y entonces tanto lo interrogaban a Dante, tanto le preguntaban a Dante por Bice, que Dante no va a querer decirlo. Y en un momento determinado, Dante se va a dar cuenta que se había generado tanta inquietud por el nombre de Bice que va a tener mucho cuidado. Pero cuentan que un día Dante estaba aquí, en el balcón de la plaza de Florencia, y Beatrice estaba aquí, en la pileta de Florencia. Y cuentan que Beatrice estaba jugando con el agua de la pileta. Y Dante miraba a Beatrice. Ahí está. Ángulo alfa, altura h, calcula x. Ya está. Dante estaba mirando a Beatrice. Pero un amigo de Dante pasaba por ahí y este amigo lo mira a Dante y lo ve pues con su cara de hombre enamorado, ¿no? Así. Y el pata dice, está viendo a Beatrice. Está viendo a Beatrice. Y entonces el amigo sube las escaleras, se para justo detrás de Dante, Yara, se para justo detrás de Dante a ver quién era Bice. Y en el momento en que ve, pues como que su ángulo de visión es distinto. Ahí está. Porque este tipo ve acá a una mujer que está de rodillas recogiendo flores. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer se llamaba Gemma Donati. Esta era Beatrice. Entonces, ¿qué pasó? Se creó una confusión. Se creía que Beatrice o Bice era Gemma. Claro, con Gemma, ¿no? Y Dante, sorprendido, sí, con Gemma. E inmediatamente le dicen, pobrecito, sabemos que Gemma es imposible. ¿Sabes por qué Gemma es imposible? Porque en esta época en Italia había una guerra entre dos bandos. En esta época en Italia había un bando llamado Güelfos, que eran los fanáticos del Papa, y otro bando llamado Gibelino, que eran los fanáticos del emperador. ¿Y qué sucede? Dante Alighieri era de la familia Güelfa y Gemma era de familia gibelina. O sea, ni Romeo y Julieta la tuvieron tan difícil. Y entonces, en ese momento, pobrecito, y como pensaron que era un imposible, ya no lo fastidiaron. Y es allí precisamente en que Dante se dio cuenta que si inventaba el rumor con Gemma, ya no lo fastidiarían. Entonces Dante comenzó a hacer creer que Bice era Gemma. Hasta le escribió un poema a Gemma.
Y así se sacó de encima a todos. Pero hay un problema, hay un viejo refrán que dice que la mentira tiene patas cortas, y esto se debe a que nunca llega lejos. Y entonces, cuando Dante vio que Beatrice estaba cruzando el puente de Florencia, imagínate, Beatrice venía con dos amigas, Dante la va a mirar fijamente y le va a decir, Vise, Vise. Y ella lo va a mirar, va a voltear la cabeza y va a seguir caminando. Le volteó la cara a Dante. ¿Por qué, profesor? Dante no lo supo. Pero tiempo después, Giovanni Boccaccio, que hizo la primera biografía de Dante, se enteró. Biche vivía ilusionada con Dante. Y cuando leyó en sus poemas, o le leyeron en sus poemas, que hablaba de Gema, se puso triste. Y entonces imagina, es como el tipo que por inbox te anda afanando y en su muro etiqueta a otra. Es lo que está haciendo Dante. Le está hablando a Beatrice, pero en sus poemas le está escribiendo a Gema. Y obviamente Beatrice se indignó, pues cierto, se indignó. No, pues socio, tienes que saber hacerla. Y entonces, obviamente Dante la fregó. Obviamente Dante la fregó. Ahí fue el gran problema que vamos a tener. Ahora, ¿cuál es el conflicto? Dante se va a deprimir. Dante se va a deprimir tanto que sus amigos lo van a animar. Oye, vamos, ¿qué te parece si vamos a un matri? ¿Paupe? Y cuando lo llevaron al matrimonio a Dante, Dante iba de pajecito junto a una dama de honor. Eran 3 pajes y 3 damas de honor. Y de pronto, Dante ve a la novia. Y en el momento en que Dante ve a la novia, se queda tonto. La novia era Beatrice. Le estaban casando con Simón de Ibardi. ¿Te imaginas qué salado llegar al matri de tu cruz así, de pajecito todavía, así bien vestidito, de pajecito? Yara con el chat, calma con el chat, vamos, calma. Usa el chat para consultas, porque si no tantos mensajes se van a perder algunas ideas importantes. Ya, vamos, calma. Listo. Entonces, te estaba diciendo, Dante Alighieri estuvo en el matrimonio de Beatriz. Y por eso Dante Alighieri se deprimió. Estuvo enfermo casi año y medio. Le dio inicios de peste. En esta época de Dante se da la famosa peste negra, que es una variante de la peste bubónica. Fue una pandemia que aniquiló a 1/3 de la población europea. Era una enfermedad tan fatal que con solo oler el aire contaminado te crecían hasta gusanos en los pulmones y podías morir en 2 semanas. ¿Te imaginas? Era atroz. Entonces, en esta época, Dante tuvo inicios de peste. Le dio parálisis, no podía caminar. Estuvo por más de 1 año en cama, pero logró sanar. Lo curioso es que cuando Dante estaba en cama, Dante tuvo un sueño. Soñó que Beatrice moría. Y cuando Dante quería averiguar, no podía, hasta que por fin sanó. Y en el momento en que Dante sanó, fue a buscar a Beatrice. Y cuando Dante fue a buscar a Beatrice, precisamente en ese momento, Dante se enteró que sí había muerto. Y por eso Dante hizo una promesa. No voy a volver a mencionar el nombre de Beatriz de Portinari hasta que no diga sobre ella lo que no se haya dicho de mujer alguna. No voy a volver a mencionar el nombre de Beatriz hasta no exaltarla. No voy a volver a mencionar el nombre de Beatriz hasta no inmortalizarla. Esa fue la promesa que hizo Dante. Esto es lo que tiene que ver con Dante y Beatriz. Ahora, te cuento un detalle. Entonces, Dante idealizó a Beatriz, ¿correcto? Y todo esto que va a idealizar lo va a colocar en un libro. Lo que te acabo de contar es parte de un libro llamado La Vida Nueva, de Vida Nuova, ¿correcto? De Vida Nueva. Ahora, te estoy diciendo que es parte de un libro, Ángela, es parte de un libro. Dante te cuenta todo esto en La Vida Nueva. ¿Qué cosa es La Vida Nueva? La Vida Nueva es un diario amoroso. La Vida Nueva es donde Dante va a contar sus penas de amor. En La Vida Nueva, entre verso y prosa, Dante te va a contar toda esa historia hasta la promesa hecha al final. Y luego, en el año de 1299, correcto, escúchame, en el año de 1299, Beatrice muere.
Y cuando Beatriz se muere, va a suceder algo. ¿Qué cosa? Que Dante va a deprimirse, va a tener participación política, y en la participación política, Dante va a pelear con el Papa Bonifacio VIII, y precisamente en el año de 1302, Dante va a padecer, Dante va a sufrir destierro. Y cuando a Dante lo destierran, correcto, escúchame bien, cuando a Dante lo destierran, Dante en el destierro va a escribir obras de otra índole. Él prometió no volver a mencionar, obviamente, a Beatriz. Entonces, en el año de 1302, precisamente, Dante parte al destierro y va a escribir otros libros, como La Monarquía, que es una obra política. Prometió no volver a mencionar a Beatriz, Va a escribir, por ejemplo, La Monarquía, que es una obra política de Dante, en donde habla del Sacro Imperio Romano. Va a escribir, por ejemplo, El Convivio. El Convivio es una obra filosófica de Dante. El Convivio es una... Sí, el Papa Bonifacio. El Convivio es una obra de filosofía de Dante. Va a escribir De Vulgar Elocuencia. De Vulgar Elocuencia va a ser una obra lingüística de Dante, donde habla de las lenguas vulgares. Y al final de su vida, ¿correcto? Al final de su vida, Dante va a escribir una obra épica muy distinta y radical. Esta es la obra donde cumple la promesa. Esta obra se llama La Comedia. El título original era La Comedia. Con los años, Giovanni Boccaccio le agrega, obviamente, el término divina. ¿Listo? El término divina. ¿Qué dice acá? Sí, lo que pasa en realidad es que debido a las invasiones musulmanas, Italia tiene que cerrar sus puertas. E Italia pertenece al Sacro Imperio Romano. Entonces, ni siquiera el emperador romano podía entrar a Italia. Entonces, ¿quién era el encargado de gobernar en Italia? El Papa. Y como el Papa tenía demasiado poder, el Papa el que quería aún más, y por eso incurría en actos de corrupción. Eso fue lo que pasó en esta época. ¿Listo? Ahora, y es acá precisamente el que escribe la comedia. Comedia significa final feliz. Comedia significa precisamente final feliz. La Divina Comedia tiene un final feliz. El encuentro entre Dante con Beatriz y el encuentro de Dante con Dios. ¿Correcto? Vamos a verlo ahorita. Esta obra va a ser precisamente la obra de la promesa. Es en esta obra donde Dante va a desarrollar la épica, un enorme viaje por el infierno, purgatorio y cielo. Ahora, un detalle importante. Esto está escrito en italiano toscano. Se podría decir el diario amoroso. Esto, La Monarquía, El Convivio y De Vulgar Elocuencia, son obras cultas, por eso Dante las escribe en latín. Y esta, La Comedia, también está escrita en italiano toscano. Esto también viene en examen de admisión, por eso lo menciono. ¿Ya está? Ahora sí, ya tenemos entonces el panorama. Con esta idea vamos a trabajar lo que corresponde a la Divina Comedia para que no nos quede duda. A ver. Ya está. Te cuento entonces el detalle. A ver, pequeños, vamos a hablar un poco entonces acerca de Dante Alighieri. Sí los encuentras traducidos, algunos, no todos. La Divina Comedia más que nada, pues los otros a veces son muy poco difundidos. Bueno, te decía, si hablamos nosotros de Dante Alighieri es poeta, humanista italiano, que idealizó a Beatriz de Portinari y que en el año de 1302 sería desterrado por el Papa Bonifacio VIII. Como te dije, La Vida Nueva es el diario amoroso, luego vienen las tres obras cultas, El Convivio, De Vulgar Elocuencia y La Monarquía, y la comedia es la que me interesa. ¿Qué debo saber de la comedia o Divina Comedia? Te cuento, atento por favor. Hablemos acerca de la comedia o Divina Comedia para un examen de admisión. Punto número 1.
A nivel estructural, la comedia o Divina Comedia tiene 100 cantos. Estos 100 cantos se dividen en 3 cánticas: infierno, purgatorio y cielo. Esta obra está compuesta en tercetos. Un terceto, precisamente, obviamente se refiere a 3 versos de 11 sílabas. En esta época en Italia se utilizan los versos de 11 sílabas métricas, a eso se le llama endecasílabo. El terceto es porque toda la obra está escrita en 3 versos de 11. La obra se caracteriza porque tiene números cabalísticos. ¿Qué son los números cabalísticos? Los números místicos. Por ejemplo, el 3 representa la Trinidad. Por ejemplo, el 10 representa la perfección. Entonces, Dante va a utilizar constantemente el 3, el 10 y sus múltiplos. Por ejemplo, Dante va a usar el 9, 3 al cuadrado. Dante va a usar el 100, 10 al cuadrado. El 7 también lo usa, pero en menor medida. El 7 alude a la creación, en realidad. Tenemos también la dimensión alegórica. Esto es importante. Toda la Divina Comedia podría ser un tratado filosófico, pero Dante no quiso escribir el tratado filosófico y prefirió hacer una historia sencilla, con personajes, con argumento. Y entonces, en este tratado filosófico, Dante precisamente va a trabajar lo que se conoce como la dimensión alegórica. En esta dimensión alegórica, Dante nos va a contar sobre qué. Primero, Dante va a hablar, por ejemplo, todo con símbolos. La selva oscura representa el pecado, Dante representa el cristiano débil, Virgilio representa la razón. Todo en la obra son símbolos. Dante asume una misión profética. ¿Qué significa esto? Dante quiere reformar el mundo corrupto. Dante quiere darle una reforma a este mundo. Y por eso Dante va a emplear personajes históricos, personajes mitológicos, y Dante va a conmover al lector buscando mostrar las consecuencias del pecado. ¿Qué significa? Te cuento. No necesariamente es tan difícil, ojo, no es tan difícil, pero es para leerlo con paciencia, claro. Más difícil sería un tratado filosófico. Dante le va a poner un argumento a una obra filosófica. Vamos a explicar un poco sobre la Divina Comedia para que no quede duda. Esto es vital para un examen de admisión, ¿correcto? Para un examen de admisión este capítulo es importante. Así que vamos a explicarlo con lujo de detalles, ¿te parece? Y luego con la diapositiva lo completamos. Mira, hablemos de Dante. A ver, te cuento. Hablemos entonces de Dante Alighieri. Si hablamos nosotros acerca de Dante Alighieri, tenemos que hablar específicamente de la comedia o Divina Comedia. ¿Listo? A ver, esta comedia, vamos, la comedia que sabemos, Giovanni Boccaccio sería el lector oficial de Dante, y Giovanni Boccaccio le agregaría el término divino. ¿Cómo así? Es que como Giovanni Boccaccio era el lector de la Divina Comedia, él decía, vamos a leer un canto más de la Divina Comedia del Divino Dante. Divina Comedia del Divino Dante. Y a la gente se le quedó como Divina Comedia. Esta Divina Comedia, primero vamos a analizar el asunto del género. ¿Qué tiene el género? Esta Divina Comedia es una obra que pertenece al género épico. Es una obra que pertenece precisamente al género épico. Acá hay un detalle que tenemos que considerar, si vas o no vas a San Marcos. ¿Cómo es eso? Conforme te vayas preparando, te vas a dar cuenta que San Marcos es una universidad, al menos en letras, muy pesada, muy específica. ¿En qué sentido? Que a veces lo que viene en San Marcos no viene en otras universidades, o viceversa, ¿no? Por ejemplo, para la mayoría de las universidades, Giovanni Boccaccio, el que puse en la lista hace un momento, el autor del Decameron, te decía, para la mayoría de las universidades, por ejemplo, la Divina Comedia es una epopeya, así le llaman. Para la mayoría de las universidades, la Divina Comedia es una epopeya religiosa, así le llaman. Si tú ves Villarreal, Callao, Uni, te voy a explicar ahora. Una epopeya
es una obra enorme, monumental de la Edad Antigua. Por ejemplo, la Ilíada es una epopeya, la Odisea es una epopeya, la Eneida de Virgilio es una epopeya, una obra enorme. Pero hay un problema, Dante no pertenece a la Edad Antigua, Dante pertenece a la Edad Media, pero la Divina Comedia no es un cantar de gesto, obviamente. Ahora, en cambio, la Pre-San Marcos dice no, la Divina Comedia no es una epopeya, la Divina Comedia es un poema épico. Pero hay un problema, el poema épico nace en la Edad Moderna y Dante vive en la Edad Media. Es decir, en realidad la Divina Comedia no es ni una ni otra. Mira, en la Edad Antigua, la Edad Moderna, la Edad Media. ¿Estamos bien? En la Edad Media vamos a tener a Dante. En la Edad Antigua nacen las epopeyas, como la Ilíada y la Odisea. Y en la Edad Moderna nace el poema épico. ¿Cuál es el problema? Que la Divina Comedia no es ni epopeya ni poema épico. Pero la mayoría de universidades te va a decir que la Divina Comedia es una epopeya porque imita las obras antiguas, y San Marcos te va a decir que la Divina Comedia es un poema épico porque se adelantó a su época. Eso es lo primero que tienes que saber sobre el género. Si postulas a San Marcos, lo más probable es que la Divina Comedia sea considerado un poema épico, no una epopeya. Otro detalle, a nivel de estructura, la Divina Comedia es una obra que tiene 100 cantos. Esto lo acabamos de decir. Pero ¿cómo dividimos los 100 cantos? Te cuento. Vamos a tener 3 cánticas. La primera, la segunda y la tercera. Los 100 cantos se dividen en 3. La primera cántica corresponde al infierno de Dante. El infierno de Dante tiene 33 cantos. En el infierno de Dante, de los 100, vas a tener 33 cantos. En el purgatorio de Dante vas a tener otros 33 cantos. Y en el cielo de Dante vas a tener otros 33 cantos. Infierno, purgatorio y cielo. Ahí tienes 33, 33, 33. Profe, pero eso suma 99. Claro, a esto le sumas un canto de introducción que se va a ambientar precisamente en la selva oscura. El primer canto se ambienta en un lugar llamado la selva oscura, y ahí tienes los 100 cantos. Otro detalle que tenemos que considerar, ya lo dijimos, la Divina Comedia es una obra que está compuesta con números cabalísticos. ¿Qué son los números cabalísticos? Los números místicos. Y dentro de los números cabalísticos, los más conocidos, cantos son partes de la obra, cantos son partes, sí, el viaje dura una semana. Los cantos son partes de la obra, es como decir capítulos, pero en esta época se llamaban cantos. Los números cabalísticos, los más conocidos son el 3 y el 10. ¿Por qué? Toda la obra se estructura en 3, que alude al concepto de Trinidad. Y toda la obra se estructura en 10, que alude al concepto de perfección. Son los números más importantes de la obra, hay bastante simetría. Ahora, vamos a ver otro detalle. Esto es en cuanto a forma. Si hablamos de temas de la Divina Comedia, para tu examen, primero, es el viaje de Dante, escúchame bien, es el viaje de Dante por los reinos de ultratumba. Así te viene en San Marcos. El viaje de Dante por los reinos de ultratumba. El infierno, donde están los pecadores que no se arrepienten. El purgatorio, donde están los pecadores arrepentidos. Y el cielo, donde está la felicidad de los elegidos. ¿Listo? Siguiente. Dante, dijimos, tiene una misión profética. ¿En qué consiste la misión profética? Dante lo que quiere es hacer una reforma. Quiere cambiar el mundo. Por eso es que Dante quiere conmover al lector. ¿Y cómo voy a conmover al lector? Fácil, tengo que mostrarle al lector las consecuencias del pecado. Ahí está. Por eso es que se dice que esta obra tiene una profunda dimensión alegórica. Esta obra, ¿qué significa? Que está compuesta a través de símbolos.
Estos son todos los datos característicos de la Divina Comedia. Y es acá que vamos a ver, sobre todo, cómo Dante, al inicio de la obra, está perdido en medio de una selva oscura, alejado de la recta vía, donde lo rodean 3 fieras. Y es precisamente aquí que aparece su guía, Virgilio, el poeta romano. Y cómo con Virgilio, Dante va a llegar al infierno, que es un cono invertido debajo de la ciudad de Jerusalén, en donde hay pecados y castigos. Dante te va a contar, por ejemplo, cómo llega al purgatorio, que es la montaña más alta en el otro hemisferio, y Dante te va a contar cómo en la cima del purgatorio se encuentra con Beatrice, porque aquí aparece Beatrice, y cómo con Beatrice Dante llega al cielo, que son 9 planetas o cielos que giran alrededor de la Tierra hasta llegar a Dios. Esto es lo que te va a contar la Divina Comedia. Ahora sí, con esto vamos a explicarlo, pero con la diapositiva para hacerlo más rápido y más fácil, ¿ya? A ver, te cuento más o menos con la diapositiva. Atento, atento, que ahora sí aceleramos un poquito más. Sí, final feliz. Vamos a ver. Si hablamos de la Divina Comedia, comenzamos así. A la mitad del camino de la vida, me quedé perdido en medio de una selva oscura, alejado de la recta vía, dice Dante. Dante había perdido el camino, estaba en una selva oscura que representa el pecado, y es en ese momento en que 3 fieras lo rodean. Aparece un león, el león representa la soberbia, aparece una pantera, la pantera representa la lujuria, y aparece una loba. La loba representa la codicia. Y cuando las 3 fieras están rodeando a Dante, Dante ve que aparece alguien en su auxilio. Era el poeta romano Virgilio. Virgilio le dice: 3 mujeres me han guiado hasta aquí: la Virgen María, Santa Lucía y Beatrice. Y Dante, precisamente, junto a Virgilio, comienza su recorrido. Aquí está el canto 1, la selva oscura. Dante y Virgilio van a descender al infierno. El infierno es precisamente el primer reino de ultratumba. El infierno precisamente es donde se encuentran los pecadores no arrepentidos, no arrepentidos. En el infierno el castigo es eterno. El infierno está conformado por 9 círculos concéntricos. 9 círculos concéntricos, ¿correcto? Y es en este infierno donde vamos a tener, que es un cono invertido debajo de Jerusalén, y el guardián se va a llamar así, el rey Minos. Y el guía es Virgilio. Círculos concéntricos es que es un cono, o sea, todo tiene el mismo centro. No son círculos separados, vas descendiendo. A eso se refiere con círculos concéntricos, ¿ya? A ver, me dices que puede retroceder. ¿Qué pasó? ¿Qué te faltó? Igual yo les voy a mandar la diapositiva, no te preocupes, no vayas a tomarte el tiempo de copiar porque son como 50 diapositivas que vamos a ver ahorita, ¿ya? Ahí está, ahora sí, te cuento entonces. Vamos a ver, descendemos al infierno. El infierno, primero hay un antiinfierno. ¿Qué cosa es el antiinfierno? El antiinfierno es donde están las almas recién llegadas. En el antiinfierno tenemos algo especial. Son personas que no entran al infierno, muchos de ellos, ¿correcto? En el antiinfierno, ahí está, Río Aqueronte, sí. En el antiinfierno vamos a tener precisamente personas, imagínate, que no las quieren en el cielo, no las quieren en el purgatorio. Descuida que también te voy a mandar la foto, no te preocupes. No las quieren en el cielo, imagínate, no las quieren en el purgatorio y ni las quieren en el infierno. Pregunto, ¿qué has hecho para que ni en el infierno te quieran? O sea, no vas al cielo, no vas al purgatorio, ni al infierno. Son las personas que vivieron por las puras. Exacto, nada. Son personas que no hicieron el mal
pero que tampoco hicieron el bien. No, limbo es otra cosa, no confundas. Limbo es otra cosa. Son las personas, no es que sean flojas, son las personas que todos los días hacían exactamente lo mismo. Se levantaban en la mañana, hacían lo mismo, se iban a dormir en la noche y todos los días igualito. Son las personas que se levantaban, se conectaban al Zoom, estudiaban, se iban a dormir y así todos los días. Mamá les decía, hijo, ayúdame con esto. No puedo, tengo clases. Ahí está, ¿cierto? Ese es el problema de los indolentes. El castigo de los indolentes es correr y correr y correr detrás de una bandera sin saber por qué, ¿correcto? Se estaba presentando alguno de los 9 pecados capitales. Vamos a ver varios de los 9, y para empezar son 7 pecados capitales. Ahora, un detalle importante. Dante Alighieri va a ver a los indolentes. Luego va a cruzar el río Aqueronte con el balsero Carón o Caronte. Y es aquí que vamos a tener precisamente la puerta del infierno. Y es así que dice, por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va con la perdida gente. La justicia movió a mi alto hacedor, hízome la divina potestad, la suma sabiduría y el primer amor. Antes de mí, ninguna cosa fue creada, solo las eternas y yo eternamente duro. Perded toda esperanza, los que entráis. Perfecto. Claro, era con moneda, pero Dante no habla de la moneda. Lo de la moneda lo decían los griegos. Dante solo dice que Caronte te lleva de un lado a otro. Era para pagar pasaje. Era la china que pagabas para que te crucen el río. Pero eso es en la mitología griega. Por eso a los muertos les colocaban una moneda en la boca o 2 monedas en los ojos para que paguen su pasaje. ¿Correcto? Eso es en mitología griega. Dante no habla de la moneda. ¿Ya? Ahora sí. Vamos. Pasamos ahora sí al infierno. Primer círculo del infierno. El primer círculo del infierno es el limbo. En el limbo se encuentran los no bautizados. En el limbo no hay ni pena ni gloria. ¿Qué significa esto? Que en el limbo precisamente no hay ni premio ni castigo. En el limbo están las personas que fueron buenas, pero no gozaron del bautismo. Ese es el problema. Son los que vivieron antes de Cristo. Por eso Dante en el limbo coloca a los sabios. Esquilo, Sófocles, Eurípides, Homero. Acá está Homero con la espada de la literatura en la mano. Sócrates, Platón, Aristóteles, en un palacio de 7 puertas que representan las 7 artes liberales. Repito, en el limbo no hay ni pena, ni gloria, ni castigo, ni premio. Son las personas sabias que vivieron antes de Cristo. Esto es lo que Dante considera en el limbo, ¿correcto? Ahí está. Una vez que pasas por el limbo, recuerda que son 9 círculos, este es el primero, vámonos al segundo. El segundo círculo de Dante es el de los lujuriosos. Como verás acá, los lujuriosos están condenados a ser arrastrados por vientos huracanados. Así como en tu vida te dejaste arrastrar por las pasiones, ahora los huracanes te están llevando. Y es aquí que aparece el rey Minos. El rey Minos es el juez del infierno. El gigantesco Minos. Tú le confiesas tus pecados y Minos comienza a darle vuelta a la cola. Y la cola cae. Si la cola se enrosca en 5 círculos, te vas al quinto. Si la cola se enrosca en 3, te vas al tercer círculo. Y al final Minos es este juez. Y Dante aquí, en medio del huracán, Dante ve a la gente volando, y en el momento en que ve a la gente volando, Virgilio dice, mira, ahí está Cleopatra, mira, ahí está Helena de Troya, mira, ahí está Aquiles, comienza a señalar a todos los lujuriosos. Y de pronto Dante dice, ¿y esos quiénes son? Había una pareja que estaba volando bien apachurrada, besuqueándose, pues los bajaron y ella tenía una herida en el pecho y él tenía una herida a la misma altura. Y ella le dice, Dante, yo me llamo Francesca da Rimini, y él es Paolo Malatesta. Toda mi vida estuve enamorada de este hombre. Y cuando un día mi padre me dijo, el señor Malatesta se quiere casar contigo, yo me emocioné. Y entonces me alisté para la boda. En ese entonces conocías al novio el día de la boda. Y cuando estaba parada frente al altar, vi que entraba Paolo. Me ilusioné, pero luego vi cómo Paolo se sentaba en la primera fila. Y el que venía a casarse conmigo era su hermano, Guido, un tipo desagradable, un tipo vil. Y cuando de pronto lo veo, ¿te imaginas, Dante, casarte con un tipo desagradable?
cuando el hombre de tus sueños está sentado en la primera fila. Mi vida era triste hasta que mis únicas alegrías eran cuando venía a visitarme Paolo, su hermano. Y un día en que mi esposo se fue a cazar conejos, yo me quedé con Paolo. No se puede escapar, te azotan y casi te matan prácticamente. Y si el marido quiere, te mete presa por adúltera, así que nada que ver. Y entonces, cuando estaba mi esposo cazando conejos, yo me quedé con su hermano y estábamos leyendo la historia de Lancelot. Y Lancelot es la historia del caballero que se enamora de la esposa del rey Arturo. Es la historia del hombre que se mete con la mujer casada. Y entonces, en ese momento, cuando estábamos leyendo la historia de Lancelot, el libro se cayó al suelo. Y en el momento en que el libro se cayó, Dante lo recogimos y nos quedamos mirando. Nuestras manos terminaron sujetas y en ese momento, Dante, nos besamos. Un momento, escúchame. En este caso, la mujer en la Edad Media diría me besó, pero ella dice nos besamos. ¿Cuál es la diferencia entre me besó y nos besamos? Que ella también quiere. Y en ese preciso momento, Dante, nos besamos y llegó mi marido. Y con la ballesta en la mano dijo infeliz a su hermano, le apuntó con la flecha, disparó. Y Dante, yo no quería vivir sin él. Así que salté precisamente delante de la flecha. Y la flecha me atravesó el pecho. Y ahí habla él y dice, yo no quería vivir sin ella, así que la abracé fuerte. Y la misma flecha nos atravesó a los dos. Por eso, Dante, estamos volando juntos aquí en el infierno. Y te puedo jurar algo, yo no cambiaría ninguno de mis días en el infierno con Paolo por una eternidad en el cielo sin él. O sea, prefiero estar en el infierno a su lado que estar en el cielo sola. Y Dante le dice, oye Francesca, ¿y te arrepientes de algo? Y Francesca dice, solo me arrepiento de una cosa. ¿De qué? Que nunca pude saber cómo termina el libro. Nunca acabamos de leer el libro. Esa es una característica del infierno. En el infierno los pecadores no se arrepienten. Ese es el segundo círculo del infierno, el círculo de los lujuriosos. Seguimos. Tercer círculo del infierno. En el tercer círculo del infierno están los glotones, comiendo lodo y excremento eternamente, siendo despedazados por el perro de las tres cabezas, el cancerbero. El cancerbero va despedazándolos en medio de una lluvia de granizo y en medio del lodo y el excremento. Y es aquí que llegamos al cuarto libro. El cuarto círculo, es el círculo de los pródigos y avaros. Son los que le dan demasiada importancia al dinero. No es el rapero cancerbero, es el perro de las tres cabezas. Bueno, te decía, vamos, tapa esto, ahí está. Te decía, si hablamos nosotros acerca precisamente del cuarto círculo, son los que le dan demasiada importancia al dinero. Acá vamos a tener precisamente a los pródigos que gastan mucho y a los avaros que nunca gastan. Ahí míralos, ahí están en la imagen, acaban de cobrar su bono, míralos. Estás llevando tu 1.000.000 de soles en monedas de 10 céntimos. Así tienes que subir la colina, se van resbalando, se van atropellando entre ellos precisamente. Este es el cuarto círculo del infierno. ¿Listo? Te voy a mandar la diapositiva, Jesús, no te preocupes, yo les voy a mandar las diapositivas. No sé, ahí está la diapositiva ya, pero igual yo les voy a mandar el archivo, ¿sí? No se preocupe. Pródigo es el que gasta mucho y avaro el que nunca gasta. ¿Listo? Ahora, en el quinto círculo vamos a tener el río Estigia. En el quinto círculo vamos a tener a los coléricos, los irritados, los furiosos y a los perezosos, melancólicos, depresivos. En el quinto círculo están en el río Estigia hirviendo los coléricos y los perezosos. Dante va a subir a la balsa de Flegias, sí, perezosos, melancólicos, depresivos, al fondo del río. Dante va a subir la balsa de Flegias y va a llegar hasta el sexto círculo. Junto al balsero Flegias, que sale acá chiquitito, lo vas a ver, junto al balsero Flegias, coléricos son los irritados, esos que paran asados nomás. Llegas al sexto círculo, que es la ciudad de Dite. En la ciudad de Dite, precisamente,
vamos a tener las puertas cerradas, aparecen las erinias, Dante tiene que rezar y viene un ángel a toda velocidad, el ángel revienta las puertas y entra al sexto círculo, y en el sexto círculo están los herejes, los que se pusieron a Dios, los que se oponían a la verdad de Dios. Los herejes están quemándose dentro de sus propias tumbas. Acá Dante va a encontrar precisamente hasta un papa, el papa Anastasio, el papa hereje. Son los que decían, no existe vida después de la muerte, pues ahora están muertos eternamente, no pueden salir de sus tumbas. Ese es el castigo de los herejes. El séptimo círculo están los violentos, los violentos. Pródigos, ¿por qué en el cuarto círculo? Ya lo dije, pródigo es el que gasta mucho y avaro el que nunca gasta. Son los que le dan demasiada importancia al dinero, ¿sí? En el séptimo círculo hay tres clases de violentos. Violentos contra uno mismo, esos son los suicidas, convertidos en árboles. Árboles que si les arrancas una rama duele como si les arranques un dedo o un brazo. Lo que pasa es que el suicida se quitó el cuerpo. El suicida se quitó el cuerpo que le regalaron, entonces no le van a volver a dar otro cuerpo. El suicida está convertido en un árbol que siente dolor. ¿Listo? Es un árbol que siente dolor y eternamente estará allí mientras las arpías afilan sus uñas en sus ramas. Los violentos contra el prójimo, los asesinos, son condenados a ser atacados por los centauros. Los centauros son aquellos que les van haciendo el daño eternamente. Y los violentos contra Dios y la naturaleza, acá está la sodomía, la homosexualidad, es una lluvia de fuego semejante a la de Sodoma y Gomorra. Esto es el séptimo círculo del infierno. Violentos contra uno mismo, violentos contra el prójimo y violentos contra Dios y la naturaleza. Luego, Dante va a tener que pasar por un río de sangre. Y para cruzar el río de sangre, Dante se va a subir al lomo de un ser llamado Gerión. Gerión es el símbolo de la hipocresía. Tiene cuerpo de reptil y cabeza de hombre. Y Dante va a llegar al octavo círculo, es el más grande del infierno. El círculo más grande del infierno se llama Malevolge. Malevolge es el círculo de la falsedad. Y es aquí en Malevolge que vamos a tener 10 tipos de pecados distintos. Los proxenetas, que son los que prostituyen a las mujeres y ganan dinero con ellas. Los aduladores, los sobones, ¿no? Los simoníacos, los que se hacen ricos con la fe de los demás. Son los que ganan dinero con la fe del pueblo. Acá Dante coloca más de 30 papas. Los adivinos, que querían mirar más allá de lo evidente. Los truanes, los delincuentes, los hipócritas, los ladrones, los fraudulentos, los estafadores, los falsificadores, los sembradores de discordia. En este octavo círculo lo que más destaca es la presencia de los demonios torturando a los hombres. Y es aquí que Dante va a colocar el castigo de cada círculo de la falsedad. Y este es el penúltimo círculo. Dante pasa, depende, pues violadores sería violento, pues violador sería violento, violador también sería lujurioso, depende qué es lo que más predomine. Obviamente, si no, a Ouija y pregúntale a Dante. Pero bueno, si hablamos nosotros acerca de esta etapa, pasamos por la fosa de gigantes. Sí, fraudulentos o malevolges, su nombre original es Malevolge. Fraudulentos es un tipo nomás de los que están acá. Los fraudulentos son solo un tipo, malevolges son todos, son 10 fosas. Pasas por la fosa de gigantes, donde están Cronos y los titanes. Mira, aquí está Dante y Virgilio chiquititos, acá están los titanes encadenados. Y Dante va a llegar hasta el noveno círculo. Bueno, para que te hagas una idea, en esta obra hay griegos, en esta obra hay romanos, no hay nacionalidad ni hay religión. Todo el mundo se viene por acá para Dante, es la visión de Dante. Y es aquí que llegas al noveno círculo del infierno, en donde vamos a tener 4 fosas. Traidores de la familia, fosa Caína, traidores de la patria, fosa Antenora, traidores del hospedador, fosa Ptolomea, y traidor del que te hace el bien, fosa Judeca. Y acá Dante y Virgilio van a ver a Lucifer con 3 caras. Y este Lucifer en cada una de sus 3 bocas mastica a los 3 traidores del mundo antiguo. Judas, Casio y Bruto. Judas, traidor de Jesús, Casio y Bruto, traidores de Julio César. Dante pasa por un cabello de Satanás, se cuelga por el ala y de lo que Dante bajaba, ahora comienza a subir. Y es así como termina el infierno. Este es precisamente el infierno de Dante.
Hasta acá, el infierno es lo que más se pregunta en examen de admisión. Lo demás ya es panorama, vamos a explicarlo bien. Luego que Dante pasa por el infierno, llega al purgatorio. Aquí están tus 7 pecados capitales. El purgatorio es el segundo reino de ultratumba. En el purgatorio los pecadores están arrepentidos. El castigo en el purgatorio no es eterno, es temporal. En el purgatorio vamos a tener la montaña más alta en el otro hemisferio. En el purgatorio vamos a tener la cima como el paraíso terrenal. Aquí están los 7 pecados capitales. El guardián del purgatorio se llama Catón. Un ángel trae a los pecadores arrepentidos en una barca y acá Catón los recibe. Y Virgilio con Dante comienza a subir por las 7 cornisas que representan los 7 pecados capitales. En la primera etapa es el antepurgatorio, donde están los pecadores que llegan en una barca. Es acá donde Catón de Utica los recibe y es acá donde un ángel le dibuja 7 letras P en la frente a Dante que representan los 7 pecados capitales. Acá están condenados los excomulgados, las personas que fueron echadas de la iglesia, y los negligentes. Negligentes son personas que hicieron bien a los demás, pero no hicieron bien a sí mismos. Es decir, son personas malas que hicieron cosas buenas. Roba pero hace obras. Entonces Dante entra al purgatorio y es acá que comienzan los 7 pecados. Soberbia, condenados a ser arrastrados por grandes rocas pesadas, no pueden levantar la cabeza. Envidia, están cubiertos con una tela llamada silicio, que es mitad tela, mitad metal, que raspa la piel, que irrita, y los ojos cosidos con alambre, porque la envidia es áspera y ciega. La ira, una nube densa, tóxica por la que tienes que pasar, una profunda oscuridad. La pereza, condenados a correr y a correr sin descanso. Acá Dante se encuentra con el poeta Estacio. Quinto, la avaricia, no puedes despegar el pecho del suelo y tienes los pies y las manos atadas, porque te aferraste mucho a lo terrenal, ahora estás pegado a la tierra. La gula precisamente, Estacio era un poeta romano que va a ser condenado precisamente según Dante por ello. En la gula vamos a tener a los muertos que tienen hambre. En la gula precisamente vamos a mirar también, pero hay una diferencia: en el purgatorio son arrepentidos, en el infierno son no arrepentidos. Se repiten algunos pecados, pero los pecadores no. La diferencia es que los que están en el infierno nunca se arrepintieron. En la gula son los muertos que ven una manzana, que están esperando que caiga, pero la manzana no cae, están ahí en su larga espera. Y séptima cornisa, la lujuria, el fuego purificador. Acá Dante se encuentra con un antiguo profesor, Guido Guinizelli, y Dante atraviesa el fuego. En el momento en que Dante salta el fuego, llega al paraíso terrenal, pero cuando Dante llega al paraíso terrenal, Virgilio no llega con él. ¿Por qué? Porque Virgilio no está bautizado. Virgilio no puede entrar al paraíso terrenal. Es aquí que Dante va a bañarse en 2 ríos. El río Leteo es el que te borra los malos recuerdos y el río Eunoé es el que te hace acordar los recuerdos bellos. Dante se va a encontrar con una mujer llamada Matilde que con su cortejo de doncellas lo van a sumergir en estos 2 ríos mágicos. Y luego de esto Dante se encuentra con Beatriz, aquí precisamente, en que aparece una enorme procesión que representa la Biblia, y de un carruaje blanco baja Beatriz, y Beatriz lo mira y dice: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y Dante con Beatriz comienza su ascenso por el cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es el tercer reino de ultratumba. En el cielo se celebra la felicidad de los elegidos. El cielo son 9 cielos o planetas que giran alrededor de la Tierra. Y el cielo va a tener un 10º lugar prácticamente que tiene que ver con el empíreo. A ver, para quien dice vivan los novios, con B y no con V, un detalle importante: lo que no hiciste en vida no lo puedes hacer muerto. Dante no llega a tener nada con Beatriz. Ahí hay un mensaje subliminal: lo que no hiciste en vida no esperes hacerlo de muerto. Dante, por ejemplo, va subiendo, la mira a Beatriz y Beatriz le dice, obviamente: Dante, todavía no es tiempo, Dante. ¿Te das cuenta? Dante sube por la luna, espíritus incumplidos, sacerdotes y monjas que se enamoraron. Y Beatriz le dice: Dante, todavía no es tiempo, Dante. Chale.
Llega Mercurio, los espíritus cumplidos. En Venus están los espíritus amorosos. Y otra vez la mira Beatriz y le dice, Vice, Vice. Y ella dice, Dante, todavía no es tiempo, Dante. Chale. Llega el Sol, los espíritus sabios. En Marte están los mártires. En el sexto cielo es Júpiter, los espíritus justos. Y en el séptimo cielo Saturno, los espíritus contemplativos. Y otra vez la contempla y dice, Vice, Vice. Dante, todavía no es tiempo, Dante. Chale. Y cuando llega al octavo cielo, al cielo móvil, aparecen Pedro, Santiago, Juan y Jesucristo y le toman un examen de admisión a Dante, que es la fe, que es la esperanza, que es el amor. Dante contesta correctamente y Dante puede pasar, pero Beatriz no. Beatrice, Dante, ¿pero cuándo va a ser tiempo? Tienes que ver a Dios, le dice Beatriz. Beatriz le da un mensaje a Dante bien interesante. La finalidad no era precisamente ver a Beatriz. Su finalidad era ver a Dios. Tienes que volver a la tierra. Tienes que escribir, obviamente, sobre todo lo que has visto. Y cuando mueras, yo te espero acá. Dante se despide de Beatriz y llega al noveno cielo. Es que la visión de Dante es la contemplación de Dios. Y es acá que Dante va a comenzar a ascender junto con San Bernardo. San Bernardo es un tercer guía de Dante, aunque San Marcos no lo considera. En otras universidades sí lo consideran, San Marcos no. Con San Bernardo Dante va a ver ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, potestades, serafines, querubines, y la obra termina precisamente cuando Dante contempla a Dios. Y me quedé maravillado de tanta inmensidad, irradiando su poder en medio de un cielo lleno de estrellas. Ese es el panorama de la Divina Comedia. La obra termina precisamente cuando Dante contempla a Dios. Al que quería tomarle la foto a la pantalla, a ver, me aparto, tomarle tu foto, ya está. A ver. Ya está. ¿Pero qué le dice a Dios? Nada, no le habla. La obra termina así. Obviamente Dante no puede ser muy específico, porque al ser muy específico tú puedes caer en herejía, también puedes terminar ofendiendo. Por eso Dante trata de ser lo más genérico posible. Ahora, vamos a hacer un pequeño desafío para acabar la clase, ¿ya? El tema de hoy ha sido enorme, pero teníamos que verlo. Tú tienes un material en donde hay algunas preguntas. Vamos a desarrollar las preguntas como para ver qué tan difícil o fácil puede ser este tipo de examen de admisión. ¿Te parece? Profe, lo cuenta. Ah, gracias, muy interesante. ¿Dónde encuentras qué cosa? ¿Cómo se llama la obra? La Divina Comedia, pues. Ya, 2 horas hablando de la Divina Comedia y cómo se llama la obra. No te has maleado, pues, no te has maleado. Ya, a ver, escucha. A ver, no te me distraigas. Vamos a leer juntos, hacemos estas preguntas, ¿ya? Señale la forma métrica allá, te cuento. Durante el Dulce Estilo Nuevo, la métrica más conocida que va a aparecer se va a llamar soneto. Esta es la estrofa más famosa en literatura. El soneto son 14 versos de 11 sílabas métricas. ¿Listo? 2. Indique el escritor prerrenacentista. Prerrenacentista es lo mismo que humanista, que impulsó el estudio de las letras antiguas. Allá, te cuento, el padre del humanismo se llamaría Francesco Petrarca. Francesco Petrarca es el autor del Cancionero. No viene directamente en examen de admisión, solo es contexto, ¿sí? Señale rasgos formales de la Divina Comedia. Cuando dice formales se refiere a estilo. Hay un uso constante de alegoría. Sí. Presenta un narrador protagonista. Bueno, en parte Dante te va contando su viaje. Está escrita en lengua romance. El toscano es una lengua romance. Y termina con final triste. No, se llama comedia porque tiene final feliz. Dante contempla a Dios. Profe, ¿por qué a mi prof me dieron otro afiche? No entiendo lo de otro afiche. Ya, yo tengo el afiche de tragedia griega. No entender. Bueno, en medio del camino de la vida errante, me encontré por la selva oscura, en que la recta vía era perdida. Según la intención alegórica de la Divina Comedia, ¿qué representa la selva oscura? Vamos, la selva oscura representa el pecado.
En la Divina Comedia, la loba, la pantera y el león, ¿qué representan? La loba es la codicia o avaricia, la pantera es la lujuria y el león es la soberbia. ¿Qué sería esto? Obviamente las bajas pasiones. En realidad son los pecados de Dante. Dante está contándote cuáles eran los pecados que lo apartaron del camino correcto. Y así como las florecillas inclinadas, cerradas por la escarcha, se abren erguidas, bueno, hay una figura literaria que utiliza el cómo. Cuando tú dices cómo, esto siempre se llama símil. ¿Cómo es símil? Eres como la noche, eso se llama símil. ¿Listo? No lo vayas a olvidar. La Divina Comedia fue compuesta en versos de 11 sílabas, en estrofas llamadas tercetos. Aquí sería esta. ¿Qué pecado no corresponde al infierno de la Divina Comedia? A ver, ¿qué cosa no hay en el infierno? Ya salió, creo. Engaño, el octavo círculo. Herejes, hay gula, hay lujuria, hay incesto. No hay incesto. Muy bien. En el infierno de la Divina Comedia, las formas de los castigos de los condenados corresponden con que, a ver, me mandas una pregunta larga, mandaron a sacar copias. Ya, luego eso lo vamos a coordinar y te lo va a coordinar coordinación porque este es el material que según me corresponde a mí. Vamos a ver, no te preocupes, ¿ya? Primero hacemos esto, acabemos bien la clase y luego si hay alguna confusión con la ficha, descuida, si hay que hacer otra ficha, la retomamos. Tú no te preocupes, igual tenemos que aprender, ¿te parece? Todo tema es importante. Ayúdame a responder estas preguntas ahora, esta es la misión. Te decía, los castigos van de la mano con los pecados. En la 8 era el incesto, no hay incesto en el infierno. ¿Listo? No hay incesto. ¿Ya está? A ver. Pregunta número 10. Práctica de clase 2. A ver, esta creo que es tipo tarea, ¿no? ¿Qué te parece si la hacemos hasta que acabe el tiempo? Con respecto a la literatura medieval y géneros que desarrollan durante este largo periodo, marque la afirmación correcta. Edad Media. Los cantares de gesta pertenecieron al género épico y fueron orales. Sí. En la Baja Edad Media, recuerda que la Baja es la última, en la Baja Edad Media surgieron obras en latín. No, eso es en la Alta Edad Media. Los trovadores del sur de España, no, sur de Francia. Las obras de mayor prestigio fueron la filosófica y la religiosa. Sí. La clave sería la letra A. ¿Listo? Vamos, aprendamos. Todo esto puede venir en examen de admisión. Respecto a los aspectos formales, técnica de la Divina Comedia, marca verdadero o falso. La obra está compuesta por un total de 100 cantos. Sí, verdadero, ponle verdadero. Este poema épico, para San Marcos es un poema épico, fue escrito en latín. ¿En latín fue escrita la Divina Comedia? No. ¿Dante utilizó el verso hexámetro? No, era endecasílabo. Creo que ya hay un ganador, ¿no? Los versos se agrupan en tercetos, sí. Y el número 3 simboliza la Trinidad, sí. Ahí está, ya ves, facilito. Lee el siguiente fragmento de la Divina Comedia y marca la afirmación correcta. Te cuento, esto es una pregunta de eco. Eres tú mi modelo y mi maestro, el único de quien tomé el bello estilo que me ha dado honra. Es menester que sigas otra ruta, me repuse después de que vio mi llanto. Si quieres irte del lugar salvaje, es Virgilio que se acaba de encontrar con Dante. Pues esta bestia que gritar te hace no deja a nadie andar por su camino, mas tanto se lo impide que los mata. Es Dante que acaba de encontrarse con Virgilio en la selva oscura. Entonces, Dante, purgatorio, acá está. El canto primero, Dante se encuentra con Virgilio y Virgilio se lo va a llevar al infierno. Siguiente, yo solo estaba a sostener la guerra ya del camino, ya de la piedad, que evocará la mente que no yerra. Oh musa, su alto ingenio que aquí ha ayudado, oh mente que lo que he visto escribía, espérase aquí tu noble calidad. En la Divina Comedia, Dante afirma haber seguido como modelo la Eneida de Virgilio. De allí que aún en la Divina Comedia Dante recurra a un rasgo de carácter oral. ¿Cómo se llama esto? Se llama invocación a las musas. Invocación a las musas. Oh musa, guíame, musa, ayúdame, es lo que está diciendo Dante. Pienso que Faetón no sentirá cuando perdió las riendas tal pavura, viendo que el cielo alrededor ardía, ni el pobre Ícaro viendo su cintura, referencias clásicas, desplumarse, más final augura. Acá lo que vamos a tener es una abundancia de referencias mitológicas, ¿correcto?
A ver, ¿hay más? No hay más. Perfecto. Y con esto exactamente terminamos. Voy a achicar un poco para que puedas ver las claves si te faltó alguna. Ahí están. Mira las claves, anótalas si quieres. Vamos, ya está. Y si pudo haberse presentado alguna confusión con el material, no te preocupes. Si hay confusión, la próxima semana hacemos tragedia. ¿Cuál es el problema? El objetivo es que salgamos contentos y que aprendamos. Yo te hago una pregunta, pequeño. Mira que te estoy conociendo y me siento contento. ¿Aprendiste? ¿Te sirvió la clase? ¿Sentiste que aprendiste algo nuevo? Dime que sí, por favor, alégrame. Alégrame. Perfecto. Muy bien. Me alegra entonces. Si lo viví. Si has aprendido, estamos en un excelente camino. Bueno, señores, gracias entonces por la atención, gracias por el esmero. Nos vamos a ver la próxima semana, mejor que el cine. Soy tu Netflix, soy tu Netflix. Nos vamos a ver la próxima semana para hacer un capítulo nuevo. ¿Te parece?